Un saludo cordial, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar con el primer método, el método simples primal. Quien les habla, Derneid Eduardo Sosa Marentes, desde el SEAD Fusagasugá. El desarrollo de este ejercicio va a ser con base a un problema que se va a explicar paso a paso. Inicialmente me gustaría que primero entendamos de qué forma y cuáles son las variables que se deben de tener en cuenta para la forma estándar del método simples primal. Primero, hay varias propiedades, como que todas las restricciones son ecuaciones con segundos miembros no negativos, todas las variables son no negativas y la función objetivo puede ser de maximización o minimización. Las restricciones: una restricción del tipo menor o igual puede convertirse en una ecuación mediante la suma de una variable de holgura. En este caso, como pueden observar, esta sería nuestra matriz y le podemos agregar una variable de holgura. Para el caso de una restricción mayor o igual, se puede convertir en una ecuación restando una variable de exceso del primer miembro de la restricción. Es decir, tenemos esta matriz y lo que hacemos cuando tenemos este símbolo es restarle una variable. Otra de las propiedades: el segundo miembro de una ecuación puede hacerse no negativo, es decir, esta parte de acá, multiplicando ambos lados por menos 1, lo cual nos va a dejar en negativo o con el valor o el signo negativo o menos esta parte izquierda de nuestra matriz. La dirección de una desigualdad se invierte cuando ambos miembros se multiplican por menos 1. ¿Listo? Tenemos esta desigualdad cuando multiplico, esto pasa a ser diferente. La dirección pasa a ser diferente. Entonces, vamos con el ejercicio y a medida que lo vamos leyendo rápidamente vamos a ir ubicando nuestra estructura para ir armando nuestra matriz. La empresa Nintendo cuenta con 3 videojuegos. La utilidad del videojuego arcade es de 170. En este caso, lo ideal es tener una matriz de esta forma para ir organizando la información. El videojuego de estrategia es de 140 y el videojuego de simulación es de 150. Es decir, la utilidad de estos 3 juegos está de esta forma. El costo del desarrollo del videojuego arcade es de 110. Del videojuego estrategia es de 90 y el videojuego de simulación es de 100. Podemos observar estos valores y posteriormente vamos analizando que la empresa cuenta con un capital inicial máximo para invertir en el desarrollo de estos videojuegos, que es de 500.000, que viene siendo este valor que está acá. Los videojuegos se deben jugar en línea. Para ello la empresa dispone de un servidor con una tera de 125.000. La capacidad máxima para almacenar la información de los videojuegos: en promedio el videojuego arcade consume 20.000, el videojuego de estrategia consume 50.000 y el videojuego de simulación consume 17.000 KB. En este caso estaríamos hablando de esta información sobre el consumo. Ya hablamos sobre el costo y sobre la utilidad. Y por último, el ejercicio nos menciona que hay un tiempo. La empresa cuenta con personal experto en el desarrollo del software, los cuales deben repartir su tiempo para lograr un buen producto de 10 horas hombre para el videojuego arcade, es esta de acá, 5 horas para el videojuego estrategia y 10 horas para el videojuego de simulación. Se dispone máximo 20.000 horas hombre. ¿Cuántos videojuegos de cada tipo debe vender la empresa en el comienzo para obtener la mayor utilidad posible? Es decir, acá me están pidiendo saber qué utilidad puedo tener para aprovechar estos recursos. Después de tener esta información, comienzo a analizar cuál va a ser mi matriz. Miren que en este caso esta es la primera fila con la columna 1, que viene siendo A11. Este caso, el 90, viene siendo la fila 1 con la columna 2 y así sucesivamente. Y vamos determinando que nuestra desigualdad va a ser menor o igual. Normalmente
sucede que para el método primal, método simples primal, siempre vamos a tener que las desigualdades serán de esta forma. Igual en el ejercicio lo menciona. ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué pasa? Lo ideal es tratar de aclarar cuáles son las variables que vamos a utilizar. En este caso x1, x2 y x3 van a ser las cantidades de los juegos y las utilidades de cada juego, ¿verdad? Que son estos de acá. Posteriormente iniciamos con reemplazar los valores y por último analizar, como bien lo dice el método simples primal, que se debe agregar una variable de holgura. ¿Recuerdan? En este caso, cuando tengo esta simbología, debo agregar una variable de holgura, que era lo que mencionábamos anteriormente en este caso. Ahora bien, debemos tener en cuenta que para nuestra matriz y el desarrollo a través del sistema Gauss-Jordan vamos a tener varios pasos. Primero hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones. La condición de optimidad, o sea, lo que está en esta parte de acá, me va a decir cuál es la variable entrante. En este caso, cuando voy a maximizar en un ejercicio, la variable no básica, es decir, las que están acá, con el coeficiente más negativo en la ecuación z, objetivo, es la que voy a elegir. Es decir, en este caso estoy eligiendo menos 170 o valor negativo de 170 porque estoy maximizando. Elijo este valor de acá. Ahora, en el caso de minimización sería el coeficiente más positivo. ¿Listo? Pero en este caso estamos en maximizar. En la condición de factibilidad, tanto en problemas de maximización como de minimización, la variable saliente es la variable básica actual con la menor intersección, razón mínima con denominador estrictamente positivo en dirección de la variable entrante. Un empate se rompe arbitrariamente, es decir, después de que yo identifico qué variable es la que tiene el valor más negativo, el siguiente paso es comenzar a dividir la variable de la respuesta con la variable de la columna que hemos señalado y vamos a seleccionar el valor más positivo, pero el menor, con el menor coeficiente, que en este caso sería 2000. Comprobémoslo. Paso 1. Seleccione una variable entrante en las variables actuales no básicas usando la condición de optimidad, es decir, lo que mencionaban acá de optimidad, que era seleccionar el número más negativo. Paso 2. Seleccione la variable saliente entre las variables actuales básicas usando la condición de factibilidad, que en este caso, después de dividir esta columna entre esta, tenemos que es este valor. Paso 3. Determine los valores de las nuevas variables básicas haciendo a la variable entrante básica y a la variable saliente no básica. Vuelva al paso 1. Es decir, como ya he identificado que este va a ser mi número pivote, debo convertirlo en 1. Y el resto de esa columna se tratará de convertir en 0. Veamos de qué forma. Paso 4. Identificar las variables entrantes y salientes, que en este caso es esta, ¿cierto? Que se va a convertir posteriormente en 1. Determinar la nueva solución básica aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan. El método comienza identificando la columna de la variable entrante como columna entrante. El renglón asociado con la variable saliente se denominará ecuación pivote. Y el elemento de la intersección de la columna entrante y la ecuación pivote se denominará elemento pivote. Con el método de eliminación de Gauss-Jordan se efectúa un cambio de base empleando dos operaciones de cálculo. Ecuación pivote. Nueva ecuación pivote es igual a la ecuación pivote sobre el elemento pivote. Es decir, si se dan cuenta, lo que me están diciendo es que divida este valor sobre ese mismo valor. Le ponemos el símbolo pesos de tal manera que para el sistema en Excel no vaya a correr hacia abajo, sino que se quede estable para el resto de operaciones. Este valor
va a ser la variable entrante, por eso este x1 pasa a moverse acá. Listo, esta variable ya no se llama s3 sino x1. Ahora, ¿cómo hago para volver o convertir el resto de valores en 0? Lo que debo hacer es, nueva ecuación es igual a la ecuación anterior menos el coeficiente de la columna entrante por la nueva ecuación pivote. Suena un poco complicado, pero en realidad no es. Lo único que hay que hacer es tomar el valor anterior, lo multiplicamos por este nuevo número pivote y le sumamos nuevamente la variable anterior, o en este caso la celda anterior, como se puede observar de esta forma. Y así sucesivamente corremos toda la ecuación para el resto de filas. Ahora bien, vamos a tener entonces este resultado. El número mayor negativo en la columna pivote es 4000. ¿Por qué? Porque tenemos este menos 55 que es el valor más negativo. Ahora bien, recuerden, volvemos al paso anterior, lo que habíamos hecho acá. Dividimos esta variable del resultado sobre esa columna. Después elegimos cuál es el número más pequeño. Es decir, para identificar la fila pivote, entonces analizamos que el valor de menor coeficiente viene siendo 2125. Me ubico en este caso en este próximo objetivo pequeño que tenemos acá, que es convertir este valor o esta celda en 1 y el resto de valores de esa columna en ceros. Y volvemos a el paso anterior. ¿Recuerdan? Es dividir esta columna sobre esa misma columna, pero colocándole el signo pesos para que quede estable la fórmula en Excel. Posteriormente volvemos a repetir lo que habíamos mencionado en este caso acá, y así sucesivamente vamos haciendo las diversas iteraciones. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a nuestro resultado final? Cuando toda esta solución de los valores es positiva. Ahí sabemos que hemos terminado. En conclusión, la empresa Nintendo en el lanzamiento de los videojuegos debe vender 938 unidades, como bien lo dice acá, lo que hemos encontrado, de X1, 2125 unidades del videojuego Estrategia, que es X2, que fue la variable que hace poco hallamos, y por último en X3, 0 unidades. ¿Por qué? Porque acá en ningún momento llegó a entrar esa variable, entonces su valor es 0. Y el valor de z, que era nuestra función objetivo, terminó siendo 456.875, que viene siendo nuestra utilidad. En el ejercicio, en la guía, nos piden también resolver esto a través de Excel QM. Si el estudiante ha logrado descargar la aplicación de Excel QM, lo único que tiene que hacer es ingresar los datos, que en este caso fue lo que inicialmente planteamos, ¿recuerdan? Y ejecutarlo. Para el caso de los estudiantes que han presentado problemas con Excel QM y no lo pueden resolver así, entonces lo vamos a desarrollar a través de Solver. Recuerden que próximamente se mandará una guía para descargar Excel QM o Solver. Sin embargo, en noticias del curso también está esta información. En este caso, para Solver se puede descargar y posteriormente se ejecuta a través de datos en la parte de Solver, y lo único que hacemos es formular nuestro ejercicio con la misma información que anteriormente les había mencionado, solamente que acá vamos a decir que se va a maximizar. Debo elegir la celda a la cual quiero hallarle el valor, y posteriormente vamos a agregar las variables, o en este caso las restricciones, que son el lado izquierdo con el lado derecho, a través o con la separación de la desigualdad, que en este caso es menor o igual. Por último le damos simple SPL y le damos resolver. Y si se dan cuenta, esta solución
o bueno, estas tres soluciones vienen siendo la misma. Eso es todo.